Hola, ¿qué tal amigos? Estamos después de un par de semanas de receso, estamos de vuelta aquí con la Biblioteca Ufológica, como siempre en compañía de nuestro amigo y erudito biblioufológico Sergio Sánchez Rodríguez. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Bien, Diego, muchas gracias por el cumplido, pero aquí somos simplemente unos curiosos, nada más de la bibliografía. Sergio se viene integrando al programa después de haber pasado ayer a las ligas mayores, ¿no? Estuvo con Iker Jiménez, con Javier Sierra en un debate sobre el fenómeno OVNI bastante largo, pero a la vez también bastante interesante, ¿no? Sí, amablemente Iker Jiménez me invitó a participar de un programa y pudimos eh, compartir algunas ideas con los que estaban ahí. Así es que fue una experiencia grata para mí, por lo menos, entretenida. Y por supuesto que hay muchas cosas en el tintero y yo sufro a veces de cierto miedo escénico, en el sentido de que se me ocurren cosas cuando están hablando los otros, Ujú. pero cuando me toca el turno, como estoy cavilando, quedo como... Y me agarro de lo primero que llega, y no siempre lo primero que llega es lo más importante que tenía que decir, pero Claro. en fin. Bueno, cosas que pasan. Volvemos hoy día para tratar de cerrar, ya hablando estrictamente de nuestro programa, la Biblioteca Ufológica, tratar de cerrar esta década de los 90 que se nos ha hecho dura de roer porque hay una cantidad de publicaciones y de países que abarcar. Y tal vez en esta oportunidad, Sergio, podríamos partir con Francia, ¿no? Que lo dejamos en el tintero la última vez, En los 90, ¿cierto? en los 90. Sí. Claro, sí. Y bueno, en Francia eh, se produce naturalmente un cierto reflujo con publicaciones, pero de todas formas comienzan a dar señales de vida a la nueva generación de autores. Por ejemplo, Gilda Bourdet aparece ya propiamente en Francia a sonar Ujú. fuerte. De hecho, se incorpora activamente a los debates en torno a Roswell. Recordemos que es un periodo en que la cuestión Roswell está candente. Claro, claro. Y dentro de eso, un autor, a mi juicio, muy importante en la ufología francesa como Pierre Lagrange, publica en 1996 El rumor de Roswell. Ujú. Es un libro distinto, diferente, porque se sale de las polémicas habituales y mira la cuestión desde una perspectiva bastante inédita hasta ese momento. Entonces, que desconcierta el libro de Lagrange, al punto que es a partir de ese libro y, ojo, de otro fenómeno importante en ese momento, que es la revista Anomalies, que dirige Lagrange, Anomalías, es una revista relevante, es que comienza a surgir la leyenda entre el sector más férreamente comprometido con la defensa de la hipótesis extraterrestre y la teoría del complot, de que el Ujú. propio Lagrange estaría involucrado en el complot. Así es que eso es un momento duro de la ufología francesa y creo que todavía se pueden encontrar en YouTube algunos debates surgidos a raíz del libro de Lagrange y que llegaron incluso a la televisión francesa. Quizás no en 1996 como tal, pero sí en los años siguientes. Así que empiezan a sonar figuras así, como también el ex militar retirado Jean-Gabriel Grelet, que comienza a hacerse un espacio en el debate ufológico francés. Ujú. Así es que, claro, lo de Lagrange, muy relevante, la revista Anomalie, muy importante, lamentablemente duró poco, pero era una revista de gran calidad, ¿no? Entonces, eh, aquellos que acusaban a esa revista de estar recibiendo apoyos económicos, incluso de alguna oscura agencia gubernamental o transnacional, se quedaron cortos porque parece que el apoyo no duró tanto como para hacer subsistir la revista. Seguramente nuestros amigos no saben, pero a nosotros también nos acusaron de recibir plata de las agencias estadounidenses, ¿te acuerdas? Cuando nos acusaron de que nos pagaba el FBI. Sí, eso ya fue realmente uno de los momentos más frikis de la historia de la nave de los locos, ¿eh?
Incluso se nos acusó de quedar debiendo fotocopias, lo cual es una acusación de tan... O sea, es de poca monta no solamente la acusación, sino lo descrito, quedar debiendo las fotocopias. O sea, es un menudo apoyo gubernamental o de agencia. Claro, nos apoyaban tanto que sacábamos un boletín fotocopiado. Claro, sí. Sergio, el programa anterior que hablamos de Chile, cometimos una omisión imperdonable, que fue no hablar de tu libro, Pasaporte a Omnilandia, publicado el año 99. Tengo en mis manos la edición del 20º aniversario que sacó Coliseo Sentosa el año 2019, pero fue el año 99, cerrando la década, que apareció tu primer libro, Pasaporte a Omnilandia. A ver si nos puedes contar sucintamente cómo surge la idea de publicar este libro, que supone un quiebre, lo digo aquí contigo presente, supone un quiebre en la historia de la literatura ufológica chilena. Ofrece perspectivas que no se habían ofrecido antes. Claro, justo me acordé de eso hoy que grabamos, porque Ujú. se estaba recordando que se comenzó a emitir el programa OVNI en la Televisión Nacional de Exacto. Chile. Sí. E incluso fueron entrevistados Rodrigo Fuenzalida, Patricia Busleme, y me acordé porque en el año 99 estaba el fervor instalado en torno al tema de los ovnis, Sí. de nuevo. Se fue incubando en todos los 90 y en el 99 yo diría que alcanzó su cenit. Entonces, yo también me quise incorporar a la fiesta y me decidí, recuerdo, a escribir. Y lo cierto es que pensé que tenía algo que transmitir en ese momento. Yo todavía era partidario de la paraufología, pero una paraufología matizada, yo diría domesticada hasta cierto punto, se le habían limado los colmillos y las garras con la hipótesis psicosocial. Ujú. Entonces lo que intenté fue un malabarismo, más bien no porque yo estuviese presentando algo nuevo, sino más bien quería ofrecer la posibilidad de trabajar, lo llamo una entente cordial entre una paraufología moderada, Ujú. revisitada, y la hipótesis psicosocial. O sea, entre una perspectiva no escéptica, porque seguía pensando en el carácter original y único del fenómeno, y Sí. una perspectiva así escéptica, que lo reducía socioculturalmente. Entonces, eso fue lo que intenté hacer. No creo que haya resultado bien el malabarismo, pero sí agradezco que el libro fue muy bien recibido. La verdad es que me sorprendió. Eh, expuse lo que yo entendía que había que exponer de lo que era la paraufología, que no se había escrito en nuestro país sobre el tema hasta ese momento, y también un resumen de la hipótesis psicosocial tal como la entendía yo en 1999, donde hay muchas influencias. Una de las importantes para mí fue, y que se nota en el libro, Mm. la lectura del famoso texto de Ignacio Cabria, Entre ufólogos, creyentes y contactados. Y también la perspectiva que Alejandro Agostinelli desarrolla en sus dos famosos también y memorables especiales sobre la HPS publicados en la revista Cuadernos de Ufología. Eso Sí. se nota, hay una influencia clara, entre otras. Yo quise también sumarme a la fiesta ufológica y alcancé a sacar justo in extremis el libro hacia finales del 99 porque yo, que siempre he sido un efectista, quería que coincidiera con los 30 años de Pasaporte Magonia. A nadie Mm. le importó, pero eso es lo que yo quería, que fuera a 30 años de Pasaporte Magonia. Claro, el 99 estaba el programa OVNI, como decías tú, explota en realidad este fervor ufológico, gatillado también por el resurgimiento del caso Roswell, por la autopsia extraterrestre, por la proximidad de lo que en ese momento, a lo mejor ahora suena gracioso, pero en ese momento había un temor también al fin del milenio, y había Sí, muchos rumores sobre lo que podía pasar. Y eso lo hablamos la semana pasada, desató una ola de publicaciones ufológicas en Chile, de las cuales yo creo que la más destacable es Pasaporte a Omnilandia, y absurdamente no lo mencionamos la semana anterior. Vamos a México. México, tengo aquí en mis manos, lo voy a sumar así. México en los 90 reventó ufológicamente hablando.
lo sabes tú, lo hemos conversado, perdón, Reporte OVNI, Contacto OVNI, Editorial Mina publicando libros ufológicos de tirada, eh, no sé si era cada 2 semanas salían estos libritos de Sí, distintos sí, autores mexicanos que se distribuían ampliamente por América Latina, y los programas de Nino Canún y Jaime Maussan. México, un hervidero ufológico total, surgen los escépticos en los 90, en fin, la ufología mexicana tiene mucho que contar en los 90, parece. sí, y perspectivas ufológicas. La Por cierto, revista crítica mexicana por antonomasia, en cierto modo podríamos decir que el epicentro en ese momento era el DF claro, y lo que se pensaba y se emitía desde allí. De hecho, se populariza una expresión que era en el mundo ufológico típicamente mexicana, platíbolo. el Cuando uno platíbulo. escuchaba hablar de platíbulo sabía que la fuente era mexicana. Ahora sigue siendo, pero ahora se ha difuminado más. Pero en ese Sí. momento era, claro, y ahí algunos empezamos a hablar de platíbulos a partir precisamente de esa oleada. Oye, me estoy acordando de Carlos Díaz, el contactado este de los ovnis de Sí, plasma, el ovni sí, de las lomas, el extraterrestre de Metepec. O sea, hay una cantidad de material que viene de México impresionante. Partiendo por Reporte OVNI, como una revista sensacionalista, y después que deriva en Contacto OVNI. claro, Contacto Obvio que de todas formas era, claro, tenía su envoltura y su presentación sensacionalista, pero tenía esas matizaciones que hemos comentado antes, Sí. infiltración por parte de elementos críticos o escépticos y una sección que también tenía muy conocida y muy curiosa, el rincón del escéptico. Sí, ¿Te acuerdas? con Luis Ruiz Nogués, Claro, generalmente. en algún momento el rincón se tomó toda la revista, pero Fue fue temporal, muy breve. Claro, contémosles a los amigos que están en España que no tuvieron el placer de leer Contacto OVNI o Reporte OVNI, que esta revista se vendía en los kioscos y se vendía bastante bien. sí. Reporte OVNI sacó, no sé, 65 números o algo así, y Contacto OVNI probablemente más, no me acuerdo en este momento. Pero Editorial Mina, que era la editorial detrás de esto, encontró aquí un filón. Editorial Mina publicaba también el desopilante semanario de lo insólito, donde Sí. también había artículos de OVNI, de estilo Noticias del Mundo en el caso de España, o estas publicaciones, tabloides sensacionalistas estadounidenses, muy divertida, pero muy delirante también. Y bueno, siempre hay gente que se toma esos artículos en serio. En ese contexto, Editorial Mina publica una colección de libros de la que hablábamos recién, que se llamaba Archivo OVNI, que tenía 2 libros, uno de 120 páginas aproximadamente y otro de unas 80 páginas más pequeño de tamaño y más delgado, donde distintos autores mexicanos, Carlos Reséndiz, me acuerdo, Luis Ramírez Reyes, Héctor Escobar, Luis Ruiz Nogués, publicaron ensayos, estudios, análisis sobre el fenómeno ovni desde todo punto de vista. Había libros sobre los contactados, sobre el chupacabra, sobre si la luna era una nave espacial, un piloto perseguido por los ovnis que publicó Ruiz Nogués, y como edición especial se publicó este libro de Luis Ruiz Nogués, del que ya hablamos antes, pero que yo siempre muestro porque para mí es un libro relevante. Ahí. Y se publicaron también, se publicó 500 años de ovnis en México de Héctor Escobar Sotomayor, un estudio largo y bien acucioso sobre el desarrollo del fenómeno ovni en México. Y aparte de los libros, que es lo que nos convoca, Sergio, está el fenómeno Maussan en la televisión, Sí, que eso también revienta, ¿no? Está en los grupos de observadores de ovnis que él convoca y se genera ahí todo un fenómeno en torno a Jaime Maussan, que lo llevó incluso a Chile. el mausanismo, Claro, si se me permite, pero yo fui testigo y lo relato en algún momento en Pasaporte, tenía que exacto. contarlo, precisamente a principios, en enero de 1999, Maussan llegó a Chile en una conferencia en el aula magna de la Universidad de Santiago de Chile, Ni más ni menos. abarrotada, y realmente no cabía un alfiler, yo no llegué especialmente tarde y aún así me costó hacerme de un espacio, quedé al borde del abismo, agarrado, o sea, fue una cosa increíble, pero quería estar ahí imaginándome lo que venía. Y lo que venía, lo describo, que se trató de una exposición de videos y un fervor del público que me llamó la atención. Y
dotes de Maussan de convocar emocionalmente a ese público. Yo quedé muy impresionado, no favorablemente, por lo que vi. Y eso fue uno de los factores que curiosamente me motivó a mí a escribir. Por eso lo incluí como una especie de interludio, de entremés en el libro, porque en realidad la idea surgió ese día. Enero del 99 tengo que escribir algo sobre esto, porque me parece que es necesario decir algunas cosas y quizá interpretar a otros que también las piensan, pero que no han podido decirlas o no han tenido Claro. tiempo para escribirlas. Entonces, eso fue. Vino Maussan y claro, fue un fenómeno. Y ya era un fenómeno en México desde hace rato, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo, y él tenía su grupo, Los Vigilantes, y todavía uno encuentra un apoyo muy llamativo, un apoyo en los videos de polémicas que hay sobre Maussan, que también tiene sus contradictores, incluso en el mundo paranormal. Pero uno nota que la inmensa y abrumadora mayoría de los comentarios son de apoyo a Maussan. Es la época también, Diego, en los 90, cuando comienza a sonar otro personaje, más o menos del estilo de Maussan, muy influyente en Chile, Jaime Rodríguez, Claro, el ufólogo ecuatoriano, sí. también. Yo diría que Rodríguez empieza a figurar el año 98 aproximadamente, Sí, y ya el 99-2000 tiene su propio programa de televisión, claro. en dos canales distintos, uno primero en la red y después en Chilevisión, con bastante éxito, ¿eh? Le iba bastante bien a esos programas. Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo vi algunos y entiendo que tuviesen éxito, pero no había ningún filtro crítico. No, no, Era, nada, nada. era Y mucho refrito de videos del mismo Jaime Maussan. Se pasaban videos entre ellos, les borraban el logotipo después de manera muy burda y los tiraban al aire, o sea, no había ningún pudor con eso. Se iban intercambiando material y Jaime Rodríguez daba charlas en Chile, hacía conferencias y las conferencias se reducían a poner videos de ovnis, básicamente, de programas de ovnis. Sí, es la gran época de la ufología de videos. Claro. El ufólogo en ese tiempo era un personaje que no analizaba mayormente la casuística ni la evolución del problema, sino que lo que hacía esencialmente era exponer videos sin mayor análisis. Eso Y, era también notorio en general, es que eso hizo escuela. sí, y Jaime Eso, Rodríguez tenía una frase que a nosotros nos gustaba mucho, no sé si te acuerdas, que decía, no me creas, pero investiguelo. sí, investiguelo, pero ¿en base a qué? En base a los antecedentes que él presentaba. Entonces, Claro. no, como yo recuerdo una frase también, estábamos nosotros en la estación Mapocho, había una actividad que era sobre los animatronics y se habló del tema OVNI, y tú estabas presente, y en algún momento irrumpió, porque así fue, un personaje que era un señor argentino, pero no era no era conocido, no pertenecía a la escena ufológica conocida, y que hablaba de un caso parece que era de un aterrizaje o de un siniestro, de un ovni, y presentaba cierta evidencia, y él decía esta frase y la repetía una y otra vez: yo no creo ni dejo de creer. Yo no creo ni dejo de creer. Y yo admito que la he utilizado en otros contextos. Eso no tiene nada que ver con los ovnis, pero la he usado. Y ya que estás hablando de Argentina, bueno, antes, no podemos dejar de mencionar a Luis Ramírez Reyes también como un También, ufólogo sí. mexicano que publicó bastantes libros en los 90 y en los 2000, mucho menos conocido que Jaime Maussan, probablemente a nivel internacional, pero un autor de libros de los 90 que, bien, está ahí. Y también nuestro amigo José Tenza nos recomendaba en YouTube recordar el libro de Magdalena del Amo Freixedo sobre las abducciones que se publicó también en los 90, que no lo mencionamos en el programa anterior donde revisábamos la literatura en España. Sí. Así que con esas dos menciones pegamos el salto a Argentina, ya que tú hablabas de este señor argentino que no cree y no deja de creer. Sí, no, pero un par de cositas.
Sí, Al pasar dos nombres en México, Luis Alberto Jaspersen y sí, claro, Ramiro Garza, que también estaba ahí. sí, Y también sobre Magdalena Lamo Freixedo, en esa misma colección de espacio-tiempo, Los habitantes ocultos del planeta. también. También, que Sí, es un libro claramente, la portada es ufológica. sí, es una Claramente. portada muy, muy bonita, de hecho. Sí, sí. Claro, hablemos de Argentina, Diego, y en los 90 pasan muchas cosas. Por ejemplo, es lo que tengo a mano, ¿no? Tengo a mano OVNIS, Peregrinos del Peregrinos del Silencio, Silencio, claro, Roberto Banz. Este libro es del 93 sí. y es bien interesante porque se muestra la evolución de Banz, porque en este libro, Los Peregrinos del Silencio, todavía es un libro muy serio, muy ponderado, muy analítico, sin ninguna concesión al sensacionalismo, para nada. Es un libro impecable en ese sentido. En este texto todavía Banks especula y acepta una intencionalidad, una autonomía del fenómeno ovni, una inteligencia que es no humana o está fuera del humano. La exposición tiende hacia eso. Pero este es del año 93, pero en el año 95 se publica un libro que se llama Fenómenos Aéreos Inusuales, el propio Banch, Ujú, un enfoque biopsicosocial, sí, donde ya es otra perspectiva. Ya los ovnis no se deben a una inteligencia extrahumana, sino que son el resultado derechamente de la propia actividad humana, de la construcción colectiva de un gran mito que ha determinado la historia de esta fenomenología. Es un sí. libro que es exponente de la hipótesis psicosocial, sin ninguna duda, que quizá uno de los primeros libros latinoamericanos que asume abiertamente ese enfoque. Y me acuerdo, este libro lo leí, no sé, 20 años, pero me acuerdo del vínculo que hace con el estreno de Encuentros cercanos del tercer tipo o Encuentros en la tercera fase, como se conoce en España, del estreno cinematográfico y de la influencia que tuvo eso posteriormente en la casuística. Sí, Sí, es en un la oleada libro del 78, exacto. porque esto hay que aclararlo, ¿eh? En Chile y también en Argentina, la película se estrena en 1978, no en el 77 cuando se estrena en los Estados Unidos. Ujú. Yo recuerdo que yo vi la película Las vacaciones de invierno del 78 después del Mundial de Fútbol, clarísimamente. Sí, Entonces, yo creo es que se estrenó en interesante. junio del 78, si no me equivoco con la fecha. Yo Junio o recuerdo que julio del vi en 78. vacaciones de invierno, pero debe haber sido por ahí. Sí, Pero recuerdo que terminado el Mundial de Fútbol, ya la película estaba llegando a los cines. sí, sí, en todo caso es posterior al caso Valdés, porque hay gente como JJ Benítez, por ejemplo, lo acabo de leer, por eso me acordé, que atribuye la oleada del 77 en Chile al estreno de Encuentros Cercanos y en realidad no hay cómo. O sea, no hay ningún Claro, vínculo. La película se estrena posteriormente, que es sí, bueno aclararlo. nada. Lo único que se sabía de Steven Spielberg en Chile, hasta el caso Valdés, era Tiburón. Tiburón, sí. Hablamos de Roberto Banch y hay que mencionar el boletín Los Identificados, ¿o no? Claro, los identificados, que es una revisión de la casuística con ocupantes. En Argentina se revisitan muchos casos clásicos, el caso Trancas, el caso de Eugenio Yanca, Dionisio Yanca. al inicio, es que lo iba a decir, el caso de Eugenio Douglas, entonces no dije ni una cosa ni la otra, así, ni fu ni fa. Iba a decir Ventura Eugenio Maceira, Douglas y Dionisio Yanca, sí, Ventura Maceiras, que es un caso que a mí me encanta. sí, también, sí. Y claro, los identificados es una referencia importante porque no se había hecho eso. La revisitación de los clásicos con humanoides en Argentina. Mm. Y esto, Sergio, se enmarca también en este giro de Banch hacia la HPS, ¿o no? Sí, sí. Como él mismo dice, ¿ah? En todo caso, en uno de los identificados hacia lo que él mismo denomina un escepticismo benévolo, porque le interesaba diferenciarse de una postura escéptica radical a la cual él no se adhería en ese momento, pero sí lo que llamaba un escepticismo benévolo era congruente con la
versión que él da de la hipótesis psicosocial, o por lo menos así lo interpreto yo, a la luz de esas lecturas. Y el escepticismo malévolo sería entonces el Centro Argentino para la Investigación y Refutación de las Pseudociencias, ¿o no? De eso no te quepa la menor duda. Yo creo que, claro, es la época, a principios de los 90, el CAIR, el Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, y que sacaba la revista El Ojo Escéptico, pero que después una de las figuras centrales, que fue Alejandro Agostinelli, según él mismo ha contado muchas veces, él fue derivando también hacia un escepticismo similar al escepticismo benévolo de Banch, en alguna medida. Es decir, ya no es la postura de escepticismo militante, sino más bien orientándose más que a la refutación de la pseudociencia, a, al, a la elucidación de las claves de las experiencias de los testigos. No sé si estoy siendo fiel a lo que el propio Alejandro Agostinelli ha contado, pero más o menos esa es la versión que yo tengo en mi cabeza de la historia. Sin dejar de ser escéptico, pero ya no comprometido con la etapa del escepticismo Militante, militante y radical de los primeros 90. sí. De ese grupo sale este libro que no tiene que ver con ovnis, pero que a nosotros nos gustó mucho, Puede fallar, de Alejandro Borgo y Enrique Márquez, donde analizan las predicciones de Sí, los adivinos argentinos y cómo se han ido equivocando casi sí, sin excepción. Es que me acordé de Antonio Laceras también, como un personaje que publicó un par de libros en los 90 o al menos reeditó un libro sí. sobre los astronautas. Antonio Laceras, bueno, yo no me siento muy cercano a su obra ufológica. Sin embargo, yo a Antonio Laceras le encuentro grandes dotes de comunicador. Yo vi un documental que se hizo hace un tiempo, donde se investiga la obra de este historiador francés que se vino a radicar a la Argentina Mm. después de la Segunda Guerra Mundial, por razones que son fáciles de entender, digo, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Entonces, y aparece Antonio Laceras, y me gustó bastante su intervención ahí, su figura, como nexo entre intereses, libros, bibliotecas. Me pareció interesante su intervención. Ahora, yo creo que la producción bibliográfica fuerte de las Heras está más bien en otro tiempo. Sí, 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 De modo, decae en los 90. sí. ¿Cómo tendrá dotes de comunicador Antonio Laceras que, pese a ser absolutamente calvo, vendía una loción para evitar la calvicie? No sé si tú conoces esa historia. Sí, 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 la he escuchado. Sí, sí, Sorprendente. que yo estaba muy interesado en el tema por razones obvias. Entonces, Sí, estoy viendo acá que Héctor Antonio Picó también publicó. Nosotros en Chile decimos Picó porque en Chile Pico es una palabra que suena muy fea, pero en realidad el apellido es Pico. sí, Héctor Antonio Pico publicó el año 97 un libro sobre los hombres de negro. claro, Estoy sí, mirando aquí la Biblia ufológica. O sea, igual, a pesar de que sí son personajes placeras, de Pico, y otros más son personajes más bien ochenteros, en los 90 Fabio Serpa también, en los 90 todavía pegan sus coletazos ufológicos, sí. sin la fuerza de antes, pero lo siguen pegando. Lo mencionamos la vez pasada a Pico con sus libros sobre la Tierra Hueca, pero es un tiempo en que él viene a Chile a dar conferencias. Es, él era muy entretenido. ¿Eh? Yo destaco ese aspecto, sus conferencias eran muy interesantes por las referencias que hacía, literarias y otras, donde aparecían desde Sir Edmund Halley hasta Julio Verne. Yo le encontraba más bien a todo eso un interés literario que otra cosa, pero como ejercicio era refrescante lo que hacía Pico en ese tiempo. Y los 90, ufología racional. Sin salir de Argentina todavía, cierto, cierto. El Sifo Claro, de Rosario. sí, se funda, o sea, aparece el primer número en 1996, según recuerdo, 95-96, el primer número de la revista Ufología Racional, que era el medio de expresión del
Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI de Rosario, Argentina, Ujú. donde buscan diferenciarse de la hipótesis extraterrestre y también del escepticismo, proponiendo una perspectiva que se entronca con la paraufología y fue una revista muy interesante. La Que, hipótesis TAT. claro, la hipótesis DAT propuesta, entre otros, por Juan Acevedo, pero ahí está Pepe Pacheco, Néstor Berlanda, Diego Viegas, Diego Viegas. Gustavo Silla, Juan Marcelo Encalada, Óscar Alemano. Y perdonen los que no recuerdo, pero esos son los nombres que me vienen inmediatamente. Claudio Escarcela. Era un También. grupo interesante que comenzó a, a producir conocimiento ufológico en los 90 y que también tuvo una aparición en Contacto OVNI, en su momento, en esa época de mayor pluralismo y cuando se le abrieron las puertas a enfoques distintos de la hipótesis extraterrestre en versión sensacionalista. Entonces ahí también aparecieron algunos artículos de la gente del CIFO. Sí, está el artículo de Diego Viegas, este de los platillos remachados a los ovnis cuánticos, por Claro, ejemplo. sí, Un largo ensayo que está incluido en el libro El impacto ovni, que Coliseo Sentosa acaba de editar. En Uruguay hay un investigador, Sergio, no pasemos por alto el caso uruguayo. Hay un investigador, Milton Urcade, que publicó en el año 1989 su libro Elementos de ovnilogía, que, que como tú recordarás se publicó por capítulos en La nave de los locos gracias a la gentileza del mismo Milton Urcade. Y si bien él no publicó nada en los 90, me parece que era importante recordarlo porque lo omitimos en los programas anteriores, y él es uno de los puntales de la ufología uruguaya y también de la ufología sudamericana desde años A, ¿no? Desde los 60. sí. El grupo se llamaba Siobi, si no recuerdo mal. El Sí. grupo, sí. Claro, Milton Urcade después, ojo, si bien la Fundación Anomalía publicó el libro que voy a mencionar en el 2005, ese libro comenzó a circular en versión electrónica, yo recuerdo, Así es. a partir del año 2000, si no estoy equivocado. OVNIS, la agenda secreta. Claro, probablemente fue uno de los primeros libros publicados en formato electrónico Claro. en ese tiempo. OVNIS, la agenda secreta, vamos a hablar de él en los 2000, pero es un libro importante. Sergio, para ir redondeando ya por fin los 90, por fin, y dar el salto a los 2000, como adelanto, los 2000 vienen cargados de chupacabras, pero Sí, fuertemente en la ufología. O sea, se acaba ya lo de la autopsia como noticia, como impulso generador de información, y aparece el chupacabras, que ya en México, ya en Puerto Rico, ya en Centroamérica y también en España, ya en los 90 estaba causando problemas, ¿no? Pero en el sí, 2000 explota en Chile, por lo menos en Chile. E incluso pega unos saltos de Argentina también, donde aparecen unas vacas mutiladas, pero bueno, en fin. La próxima es una década que viene cargada al chupacabrismo. yo no sé si vas a editar esto, pero yo en un despropósito, yo le sugerí a alguien que lo encontré muy ingenioso, no sé si Ujú. hoy día sería digno de censura, pero yo dije, ¿cómo a alguien no se le ha ocurrido llamar a un café con piernas el chupacabra? Y hasta el mono ahí, pero con una bandeja, el mono característico, pero la verdad es que hoy día eso no colaría. No, no cuela, no cuela. No Y olvidar. Un café con piernas, la gente fuera de Chile no sabe lo que es un café con piernas. Un café con piernas es un recinto donde mujeres con minifalda, si es que tienen algo, minifalda y un poquito más de ropa, sirven café a señores que están ansiosos por beber café, sí, entre otras cosas. y por conversar de altos temas de la filosofía y la historia. Exacto. Eso es un fenómeno muy, muy propio de la idiosincrasia chilena, el del café con piernas. Sí, Interesante. fue un tema, hasta motivó alguna tesis de antropología, fue un tema que dio de qué hablar en realidad. Sí, sí.
Es un fenómeno curioso, es un fenómeno curioso. Oye, para ir cerrando, Sergio, recordar algunos libros publicados en los 90 que no mencionamos, publicados en Argentina, por ejemplo, Kenneth Feder, Fraudes, Mitos y Misterios, libro relevante, los libros de Juan Carlos Orofino también en Argentina. En Estados Unidos se publicó el año 92 un libro de César Vidal Manzanares relacionado al tema OVNI que se llama OVNIs, ¿cuál es la verdad? Que es una de esas rarezas que los coleccionistas buscan y rara vez encuentran, porque es un libro difícil de encontrar. En México, Luis Ramírez Reyes publica Alerta OVNI el año 91. Hay dos libros de Eugenia González que se publicaron en México, Los nazis y los OVNI y Secuestros OVNI, editados por Posada. Son en realidad libros de Héctor Chavarría. Ahí el interés que pueda tener para el aficionado al tema OVNI. Después, el año 93, aparece en Chile Fuimos Extraterrestres de Ricardo Santander Batalla y el de Miguel Serrano, Los ovnis de Hitler contra el nuevo orden mundial. También, sí. Estoy leyendo la Biblia, por cierto, la Biblia de los ovnis, de la literatura ufológica, quiero decir, de Antonio González Piñeiro, que hace un listado de libros publicados en los distintos años. Luis Ramírez Reyes publica Alerta Extraterrestres aquí el año 93, lo que recalca lo que decíamos hace un rato, que es un autor importante dentro de la literatura ufológica mexicana. Roberto Banch publica Fenómenos aéreos inusuales el año 94. Fabio Serpa publica Los ovnis existen y son extraterrestres el 94. Colombia publica muchos libros, pero son libros no de autores colombianos. Eso es curioso. Publica libros de autores extranjeros, de Charles Berlitz, de J.J. Benítez, pero no se desarrolló nunca en Colombia una ufología comparable con la de otros países de la región, ¿no? Claro, son efectivamente ediciones de autores extranjeros en su mayoría. Sí, Salvo el caso de lo más ufológico es lo de Enrique del Castillo Rincón, pero claro, está dentro del mundo del contactismo más bien. exacto, pero libros de autores colombianos o una ufología colombiana como tal, en los 90 no se vislumbra, tampoco en Venezuela, por ejemplo, que Venezuela sí tuvo autores como Aniceto Lugo, por ejemplo, Claro, que, sí, que sí publicaban cosas, pero en los 90 no destaca nada particularmente. Luis Ramírez Reyes publica Contacto México el año 95. O sea, prácticamente todos los años Luis Ramírez Reyes sacaba un libro. El año 96, en Colombia publican a John Mack, por ejemplo. y John Mack que está también, es muy popular en Sudamérica en esos años. Mira, tenemos Pedro Ferriz publica el año 96 dos libros, Los OVNI y yo, y Suma Platíbola. En el año 97, Héctor Antonio Pico publica Los OVNIs, Los Hombres de Negro, perdón, en la Argentina y en el Triángulo de las Bermudas. Y aparece El Mundo y sus Demonios ese año, publicado tanto en Argentina como en Colombia, de Carl Sagan, también publicado en México, por cierto. Otro libro relevante, Magdalena del Amo, publica Abducciones el año 98, la habíamos mencionado. No, bueno, el 99 está tu libro en Chile, Sergio, Pasaporte a Unilandia, el libro de Rifo lo mencionamos ya la semana anterior, y con eso cerramos el año 99 y el 2000 lo vamos a dejar para el próximo programa. Una última nota. Yo Sí, creo que es difícil que sea superada la marca en cuanto a ventas y a difusión que tuvo la revista UFO de Brasil en los ujú, 90. Creo que ahí sí. alcanzó su máximo esplendor. Ya en una dimensión cultural distinta a la nuestra, porque por el portugués, por una serie de factores, no hay una cercanía muy estrecha, pero sí, en los 90 UFO, que la siguen sacando ahora, ¿eh? Y sigue publicando libros y sigue teniendo congresos ufológicos, sigue funcionando incluso hasta el día de hoy, pero es cierto que en los 90 fue su época probablemente más fuerte. Y de los otros países no hay mucha noticia, ¿eh? De Perú, de Bolivia, Es que, Ecuador. que siempre los países más ufologizados de Sudamérica han sido Argentina, Brasil y Chile, para bien Sí, o para mal. Y Uruguay también, pero quizás en menor medida que estos tres. sí. Básicamente la ufología sudamericana ha estado ahí.
básicamente. De pronto aparece Jaime Rodríguez en Ecuador, pero... Claro, son fenómenos puntuales, o los claro, casos venezolanos de los 50, estos casos de los 60. o Misión Rama en Perú, el IPRI, toda esa tradición contactista, pero Claro, claro. países ufologizados por excelencia, Argentina, Brasil, Chile y acompañando a Uruguay. Uh-huh. Bueno, con esta revisión de la década de los 90 damos término ya al milenio anterior. Y yo sé que el 2000 todavía cuenta como parte del siglo pasado, ¿no? Pero para efectos de conteo vamos a comenzar el próximo programa en el año 2000 revisando la literatura que se ha publicado desde entonces y esperando ya cerrar este especial para volver a los libros monográficos, digamos, a un programa monográfico sobre un libro específico. Adelantamos ya el que tenemos visto, ¿no, Sergio? Para que se vayan preparando, sí, bueno, nuestros amigos. Sí. Tenemos pensado hablar del libro de Mercedes Pullman, OVNIs en Ucrania. Así que una vez que terminemos este especial, que me imagino terminará en 1 o 2 programas más, volvemos a la revisión de literatura y vamos a volver con un libro publicado este año. Bueno, sin olvidar mencionar que sería muy bueno para nosotros que ustedes se suscribieran a nuestro canal, lo agradeceríamos profundamente. Se pueden suscribir ahí en YouTube. Vamos a poner ahora el video la imagen para que ustedes sepan cómo suscribirse al canal. Pueden revisar los videos anteriores, les pueden contar a sus amigos que hay un programa donde se habla de libros de ovnis y así podemos cada vez tener más y más espectadores que nos acompañen en esta aventura. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos una página web de coliseosentosa.cl donde contamos siempre todas las novedades, donde publicamos los videos, donde hablamos de literatura ufológica también. Así que sean todos bienvenidos a visitar todas nuestras plataformas. Sergio, muchísimas gracias por la compañía en esta edición de la Biblioteca Ufológica y nos vemos en un próximo programa. Hasta el próximo programa. No olviden activar la campanita y a leer. Y eso. Lean y activen la campanita. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.